Ya, estimado, listo ya. Entonces, empezamos la segunda grabación, ¿ya? Entonces, hemos dicho, ¿no? De que la corriente que se produce en ese instante es de 5 a 7 veces nominal. Entonces, por ahí me dijeron, ¿cuánto sale? A ver, ¿cuánto sale este valor? 2.87 por 5 más o menos. 14.35 por 5, profe. Y por 7, ¿cuánto sería más o menos? 20 puntos. Algo de 20, ¿verdad? Algo de Sí, 20, 20 21 amperios, ¿no? Entonces, si tu instalación, ¿cómo se llama? A ver, si tu instalación está diseñada para que soporte, digamos, 10 amperios, ¿no? Y se produce una corriente instantánea de 21 amperios, ¿qué pasaría, estimados? ¿Qué pasaría con la llave de alimentación? ¿Abriría la llave, profe? Claro, ¿Cómo, entonces, cómo dijo, profe? De nuevo, pregunta, a ver, de nuevo. a ver, atentos ahí, por favor. A ver, ¿qué pasaría si tu instalación eléctrica, ya, la llave del interruptor general está diseñada para 10 amperios, un ejemplo, y tú energizas a tu motor y su corriente instantánea es de 21 amperios? ¿Qué pasaría con el interruptor? ¿Qué pasaría con el interruptor general, estimados? Se bajaría de inmediato, profesor. Correcto, muy bien, ¿no? Entonces, Salta, profe, salta salta claro. el interruptor termomagnético. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento tu llave no va a detectar esa sobrecorriente, ¿no? Que está diseñada, ¿no? Tu instalación, y por lo tanto, que muy aparte de tener eso bajón de energía, vas a tener un corte de energía también. ¿Ok? Entonces, a tener en considerar esa parte, estimados, ¿ya? No por el simple hecho de tener un motor, no sé, pues de cualquier dimensión, yo voy a hacer un arranque directo. No, o sea, hay ciertos criterios que debemos de tener en cuenta al nosotros hacer ese tipo de instalación, ¿ya? Ya en este caso ya entraría otro tipo de arranque, ya no un arranque directo ya. Supongamos de que si yo tengo lo que es un motor con placa de corriente nominal de 50 amperios, imagínense cuánta corriente va a haber en el momento del arranque. ¿Quién me puede decir? $220 por ahí, ¿no? 250 amperios a 350. 350 en ese rango, ¿no? Y entonces Sí, imagínense, por ahí, ¿no? 220 o 150. Claro, entonces imagínense cuánta corriente están soportando todos mis cables, ¿no? Porque imagínense a mayor cantidad de corriente que consume una carga o un motor en este caso, ¿cómo creen ustedes que van a estar nuestros cables? Va a sobrecalentar, profe. Claro, se va a recalentar, ¿no? Y por lo tanto, cuando hay mucho recalentamiento en un cable, ¿qué pasaría en nuestras conexiones, estimados? Se deteriora. Quema todo. Claro, lo que va a pasar, Chicharronean los cables, ¿no? lo que va a pasar es de que va a haber serios problemas en cuanto a desajustes de terminales, ¿no? Recalentamiento en los bornes de conexión, ¿no? Entonces, por ese lado, estimados, nos vamos a encontrar con serios problemas, ¿no? Bueno, entonces, pero no pasa desapercibido este concepto, ¿no? Del arranque directo y los parámetros con los que nos vamos a encontrar al momento de medir un motor como tal, ¿ya? Un motor trifásico, que es nuestro curso, ¿no? Como tal, ¿ya? Nuestro tema Entonces, como profe, tal. para el dimensionado ideal para ese tipo de arranque, hay que considerar el tema del pico que vamos a tener en el encendido. Claro, así es. Claro, así es. Como ya he mencionado, ¿no? Es un instante nada más, ¿no? Es un instante que el cual tus cables van a soportar en ese momento. Toda esa corriente demandante, ¿no? Es un instante. Lo que tienes que considerar tú en esa parte, estimado, es que qué calibre le vas a colocar
tú de acuerdo a lo que tú vas a instalar, en este caso tu motor. Ya, eso ya es una siguiente clase, ¿no? Cómo calculamos nuestros conductores para poder hacer nuestra instalación del motor. ¿Ya? Listo. Luego de que el motor pase de un momento instantáneo de corriente elevada, pasa lo que es a su corriente nominal. O sea, quiere decir que la corriente de un motor se va a estabilizar. ¿Ya? La corriente nominal. Dice que se da cuando el motor, después de que arranque de manera instantánea y rompa la inercia, ¿ya? Disminuye y llegue a su corriente nominal de trabajo, que es la que viene en la placa característica del motor. Ah, ok. Entonces, después de todo eso, después de esa corriente instantánea, llega a estos valores. ¿Ya? Llega a estos valores. Entonces, las mediciones que nosotros hagamos, estimados, que ya después de haber verificado la corriente de arranque, ¿no? En las 3 líneas, ahora las otras 3 mediciones que debemos de tener en cuenta, estimados, son las mediciones de la corriente nominal, ¿ya? Tanto para esta fase, como para esta fase y para esta fase, ¿ya? Entonces, hasta ahí, estimados, son 6 mediciones, ¿ya? Son 6 mediciones. Bueno, en tal caso, si el arranque ya es por operatividad, vamos a hacer 4 mediciones. Solamente vamos a medir la corriente de arranque en una sola línea, ¿ya? Y de ahí vamos a lo que es medir la corriente nominal en las 3 fases, como ya les había mencionado. En este punto, en la fase U, en la fase B y en la fase W de su motor. ¿Ya? Listo. Entonces, después de este valor, viene este valor de corriente, la corriente nominal. ¿Ya? Listo. La corriente en vacío, en este caso sin carga, será un poco menos que el dato de placa del motor. O sea, la corriente en vacío. ¿Qué cosa es la corriente en vacío? Es que el eje de mi motor, vamos a poner este caso de acá, ¿ya? Ay, perdón. Allá. Ya, en este caso, como vemos acá, ¿no? La corriente en vacío, como dice la teoría, ¿no? Es que en el eje del motor no haya una especie de un acoplamiento mecánico, ¿ya? Llámese, no sé, pues polea, llámese un reductor, llámese un polín para una faja transportadora, ¿no? O un impulsor, o de repente una cortadora. No, cualquier tipo de aplicación o utilidad quiere decir de que no hay nada dispuesto acá mecánicamente en el eje del motor, ¿ya? Eso es lo que me quiere decir la corriente en vacío. Quiere decir de que el eje del motor está sin acoplarse a algo mecánico. Quiere decir que el eje del motor está solo, ¿ya? Está solo, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Tenemos acá, a ver, ya terminamos esta parte de acá del concepto. Luego, tenemos este gráfico, estimados, ¿ya? Este gráfico que me indica, ¿no? Cómo se comporta la corriente en el momento del arranque y de ahí cómo se estabiliza su corriente nominal. Fíjense acá, estimados. Yo tengo un motor de 10 HP con voltaje de trabajo de 220, es un motor trifásico, ¿ya? Y la placa característica del motor dice 30 amperios, ¿ya? Les pregunto, ¿cuánto sería la corriente de arranque? De 150 a 210 amperios. Correcto, muy bien. A ver, ¿qué pasó? A ver, el resto, a ver. 180 amperios. A ver, Julio. A ver, Fernando. 150, profe. Ya, es bueno que participen todos, estimados, ¿ya? Entonces, la corriente de arranque se va a producir entre 5 a 7 veces por la corriente nominal. Ya, entonces va a ser ese rango. ¿Ya? 210. Listo. A ver, veamos acá. Entonces, en esta coordenada, en este eje, me representa lo que es la corriente del motor
Y en esta coordenada, ya, observamos la velocidad del motor, ¿no? La velocidad del motor, el porcentaje de velocidad del motor. ¿Ya? Entonces, en este momento, o sea, en la velocidad cero, en este caso, cuando me quiere decir cuando el eje del motor está detenido, está quieto, está en reposo, ¿ya? Yo le doy el start, yo pulso, ¿ya? El arranque, ¿no? Fíjense cómo se dispara la corriente. Fíjense acá. ¿Hasta dónde llega? ¿Ya? Entonces dice acá, 6 veces la corriente nominal. Bueno, 30 amperios por 6 serían 180 amperios. ¿Ya? 180 amperios es lo que está llegando la máxima corriente. Entonces, después de que se presenta esta corriente elevada, fíjese cómo se estabiliza mi corriente a este valor que viene dado en la placa del motor. ¿Ya? Entonces, en el momento, o sea, la velocidad del motor, en el momento en que se produce esta corriente elevada, el par también, el par o el torque, ya también se eleva también. Entonces, llega a un punto en que mi corriente se estabiliza y mi velocidad también se estabiliza también. Veámoslo en esta otra gráfica, ¿no? Que debemos de conocer también este concepto. A ver, ¿qué cosa es el torque acá? El torque en un motor dice que es la fuerza de torsión que se produce en su eje para mover una carga, en este caso una máquina, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Yo represento al motor de esta manera, ¿no? Este es su estator del motor y este es su rotor, ¿ya? Entonces, acá, esta parte de acá es, esta parte saliente es mi eje, ¿no? Entonces, el torque, que me dice acá, es la fuerza de torsión, ¿ya? También lo podemos relacionar de esta manera, la torsión, ¿no? Como que si nosotros vamos a aplicar un giro, a ver, vamos a hacer, tenemos un destornillador en la mano, ¿ya? Y vamos a aplicar lo que es una cierta fuerza giratoria para poder ajustar un perno, ¿no? Un tornillo en este caso, ¿ya? Entonces, ahí estamos aplicando lo que es torsión, una fuerza giratoria, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando arranco mi motor, se presenta una corriente elevada hasta que se estabiliza a su corriente nominal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá con el torque, con esa fuerza de torsión que se produce en el eje de este motor? El par o el torque también se eleva, ¿ya? El par o el torque también se eleva. Ahora, ¿el torque en qué unidades está? Vamos a colocarlo acá. La unidad del torque viene dada en Newton sobre metro. En Newton metro. ¿Ya? Como se eleva la corriente de arranque, también se eleva el par o el torque. ¿Ya? Entonces, se va a estabilizar el torque, ¿no? Llega a un punto máximo, ¿ya? Hasta que también la corriente llegue a un valor nominal, a su valor nominal. Entonces, en este eje de acá, vemos la velocidad en RPM, ¿no es cierto? Entonces, estos dos parámetros cambian de manera instantánea en el momento en que arranca el motor. La corriente y el torque, ¿ya? Y luego se estabiliza después de un tiempo determinado. Bien, entonces, imagínense ustedes, estimados, que tienen que arrancar, a ver, vamos a poner este ejemplo, ¿ya? 5 motores a la vez. 5 motores a la vez, estimados. O sea, 5 de estos motores de 10 HP con 30 amperios cada una. ¿Qué creen ustedes que puede pasar con la corriente de arranque, estimados?
Va a elevarse el momento del arranque. A ver, si estamos hablando de, a ver, que queremos arrancar 5 motores a la vez con una corriente de 30 HP, Disminuye. no, estimado. Estamos, le vuelvo a repetir la pregunta. Tenemos 5 motores y queremos arrancar los 5 motores a la vez. ¿Ya? Y el motor viene con esta placa característica, 30 amperios. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con la corriente de arranque? Se va a elevar a 1050 amperios. Entonces, quiere decir de que si tomo este valor de 30 amperios y lo multiplico, digamos, por 5 veces, 150 amperios, ¿no? La corriente de arranque. Entonces, lo tengo que multiplicar por los 5 motores. Imagínense cuánta corriente está pasando por ahí. ¿Cuánto sale? 1050. 1050, ¿no? O sea, 1050, profe. Por 7 sale 1260. ¿Cuánto? Por 1260. 7, sí, 1260. Entonces, entonces fíjense, estimados, cómo es que la corriente de arranque es súper elevada cuando quiero arrancar 5 motores a la vez. Entonces, no voy a recurrir a un solo método de arranque, en este caso, un solo arranque directo, no. Entonces, lo que yo tengo que hacer es arrancarlo uno por uno, ¿verdad? De manera secuencial, ¿no? Entonces, ¿qué me dice acá? Importante, dice que si tenemos un motor que presenta, un ejemplo, ¿no? Una demanda de pico de corriente en el arranque por unidad, ¿no? Y tenemos un sistema con este mismo tipo de control, o sea, un solo tipo de instalación, un arranque directo, nada más. Dice que lo más correcto es arrancar en secuencia, es decir, no arrancarlos los motores al mismo tiempo. De lo contrario, afectaría la vida útil del equipo, o sea, en este caso mi motor. ¿Qué más? Claro, una vez que se presenta esta corriente elevada de arranque, bueno, obviamente que el primero que se va a afectar es el bobinado de mi motor, o sea, se va a comenzar a recalentar. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más se va afectado? La instalación, ¿no? La instalación, mis dispositivos de protección, los controles también. Entonces, ese valor que ustedes me han dicho de 1260 amperios, ¿ya? Lo va a detectar tu interruptor principal que viene de la subestación, ¿ya? Y por lo tanto, desde acá, desde tu subestación, va a actuar tu llave de protección. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener que hacer después? Ah, bueno, se bajó. A ver. A ver, digamos, ¿no? Profesor, una pregunta. ¿Con un motor monofásico también pasa lo mismo? También. ¿Tiene esa elevación así? También así, también tiende a atenderse esa característica. Ya todo motor tiende por naturaleza a presentar esos dos valores. Corriente de arranque y corriente nominal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que va a pasar es que cuando arranca tu motor, ¿no? Tú ya estás listo, ¿no? Para arrancarlo, tú le pulsas el start, ¿no? Y automáticamente se baja tu llave, ¿ya? Por presentar una corriente elevada. ¿Ya? Entonces, arrancar en este ejemplo, ¿no? Dice acá, si arrancamos 3 motores de 10 HP a 220 voltios al mismo tiempo, se tendrá lo que es una alta demanda de corriente de 540 amperios. O sea, quiere decir que son 180 amperios, ¿ya? Por los 3 motores, nos da una corriente elevada de 540 amperios. En este caso, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Que hayan 3 motores, ¿no? De este tipo, con el mismo consumo, de 30 amperios, nominal. Y nosotros queremos arrancarlo al mismo tiempo, ¿ya? Lo que va a pasar es que
se va a producir una corriente de alta demanda de 540 amperios. ¿Ya? Entonces, la idea no es arrancarlo al mismo tiempo, es arrancarlo de manera secuencial para evitar esos picos elevados de corriente. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros ahí, estimados? A ver, ¿quién me puede decir? Si yo no quiero arrancar los tres motores al mismo tiempo, ¿qué debo de hacer yo? ¿Qué instalación debo de hacer? Independiente. Ah, ok, muy bien. Tengo que hacer 3 arranques directos, ¿verdad? Así es. Tengo que hacer 3 instalaciones de este tipo. Ya, para yo poder controlar esa corriente de arranque. Bien, entonces ya saben lo que tienen que hacer hasta al día de mañana ustedes, estimados, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver el tema de la inversión del giro del motor trifásico. Listo. ¿Qué dice acá? En este tipo de arranque se obtiene dos sentidos de giros opuestos, uno horario y otro antihorario. Dice que no se hace el cambio de manera instantánea, ya que al hacer esa acción se produciría lo que es un contracorriente de arranque, en este caso elevado, ¿no? Que posteriormente dañaría la vida útil del bobinado del motor. ¿Ya? Entonces, hasta el momento, solamente hemos trabajado con un sentido de giro. Ahora queremos darle al motor más utilidad. Entonces, queremos obtener de él el otro sentido de giro, no sé, pues para poder, no sé, pues levantar, ¿no? O descargar una carga, no sé, o aplicarlo, llevarlo a lo que es el ejemplo más claro, ¿no? Un elevador, ¿no? Que me eleve cierta carga, ¿no? Cuando yo pulse el pulsador y luego para que baje tengo que invertir el giro, ¿verdad? Tiene que descender la plataforma, ¿no? Entonces, yo para poder obtener ese sentido de giro, me dice acá que no debo de hacerlo de manera instantánea, porque fíjense ustedes, el momento que yo quiero invertir el giro, también se va a producir una corriente de arranque elevada también, hasta que llegue a su corriente nominal, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si yo hago esta acción? Bueno, lo que voy a hacer es que se produzca lo que es un contracorriente elevado, ¿no? Y podría yo recalentar el bobinado de mi motor, ¿ya? Entonces, ¿qué dice acá? Para el cambio de giro del motor trifásico, solamente se intercambian dos de las líneas de las fases de alimentación de fuerza, nada más. O sea, quiere decir de que yo puedo invertir el giro del motor solamente intercambiando dos de las fases. Ya puede ser con L1 con L2, L2 con L3 o L1 con L3. ¿Ok? Entonces, tengo esta primera instalación que gira en sentido, en este primer sentido. ¿Ok? Entonces, hablamos del mismo motor y yo para invertir el sentido de giro, invierto, fíjese acá cómo invierto dos de las fases. ¿Ok? O sea, quiere decir, en este caso, L1, L2, L3 en un inicio se conecta al U1, B1 y BW1, en este caso. ¿Ya? Ahora, para el otro sentido de giro, se instala de la siguiente forma. El L1, L2 y L3 se conecta al B1, el L1 al B1, el L2 al U1 y el L3 se mantiene al BW1. O sea, quiere decir de que para yo obtener este cambio de sentido de giro, tengo que invertir solamente dos de las fases y un cable se mantiene. ¿Ok? Un cable se mantiene. En este caso, el claro ejemplo acá es que el L3 se mantiene en su mismo punto de conexión. ¿Ya? Solamente cambio dos de las fases. Nada más, como ya les mencioné, el L1 con el L2, el L2 con el L3 o el L1 con el L3. ¿Ya? Profe, disculpe, Sí. antes que avance. En algún momento, cuando se ha desconectado una máquina, sea un taladro, un torno, y se hace la conexión,
a veces volvemos a hacer la conexión y prende el motor. Ya no gira con el sentido de la palanca mecánica, o sea, el sentido de giro. Ok. Tocamos cualquier cable y hace. No es necesariamente que sea en ese orden que está Claro, especificado, ¿no? claro que sí, no necesariamente. Claro que si me estás hablando de sacar el motor, ¿verdad? Tú sacas el Claro, motor. Ya. no, o sea, se desconecta una máquina, por si la trasladamos la máquina, un Ah, torno, ya. un torno, por decirlo. Claro. Lo volvemos a conectar en otra instalación, o nos dicen, no, invierte el giro. Pero lo que hacemos es cualquiera de las líneas la invertimos y se invierte el sentido de giro. Por eso le decía, Claro. el orden que usted nos está dando es solamente explicativo, ¿me parece o me equivoco? Sí, está bien, pero acá va a inferir una cosa, estimado. Tu torno, ponte que no solamente tenga un solo motor, tenga varios motores, ¿no? Vamos a poner... En este caso motor de bomba, en este caso motor del carro, Claro, que son varios motores. claro, son varios motores. A ver, vamos a poner este caso, ¿ya? Vamos a ver este ejemplo, ¿ya, estimados? Acá tengo lo que es el PPT. Vamos a abrir. Acá tengo lo que es una imagen. ¿Ves la imagen, estimado, de la máquina del torno que tú me dices? Sí, profesor. Ya. Bien. Tu máquina tiene muchas cosas. Tiene lo que es esto, una bombita para poder refrigerar, para poder hacer el recirculamiento del refrigerante, ¿no? Tienes lo que es un motor principal. No sé, pues tienes, no sé, pues tienes otro motor, no sé, que te cumple otra función. Ya, entonces, Para el carro, motor para el carro. Ya, bueno. ya, supongamos que tienes 3 motores en esta máquina, ¿ok? Entonces, tú quieres trasladar, ojo, presten atención ahí, estimados todos, ¿ya? Este es un ejemplo muy claro, lo que me dice su compañero, ¿ya? Esto se va a aplicar en cualquier instalación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Tú, por ejemplo, tú trasladas esta máquina a otro lado, ¿verdad? Entonces, tú lo sacas de un taller, ¿no? Entonces, como proyecto de instalación, te dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero que esta máquina lo llevemos a otro local que hemos comprado, un local más grande, ¿no? Entonces, yo te voy a disponer de todo tu alimentación de trifásica, ¿no? Entonces, bacán, listo. Entonces, tú llegas al nuevo local, a la nueva planta, ¿no? Instalas tu máquina, ¿no? Como tal, como viene de fabricación esta máquina. Pero ¿qué es lo que pasa? Te das con la sorpresa, ¿no? De que tu motor principal está girando en el otro sentido, ¿no? Entonces, lo normal que tú haces, ¿no? Lo normal que tú haces, a ver, vamos a copiarle, vamos a pegarlo, ¿ya? A ver, vamos a aplicar la diapositiva. Estimado, te felicito, muy buen ejemplo el que me has puesto, ¿ah? Gracias, profe. Ya. Entonces tú tienes tu máquina, tú la has trasladado a la nueva planta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú vienes, ¿no? Ya te ayudaron, te ayudó tus compañeros, ¿no? A trasladar la máquina, ¿no? Y entonces, tú conectas tu máquina a una red trifásica, ¿ok? Entonces, tu línea de alimentación es, digamos, ya, 220 voltios, 60 Hz, ¿ya? Listo. ¿Qué es lo que pasa acá? Te das con la sorpresa de que cuando energizas a tu máquina, tú de repente, digamos, tú
Vean acá ustedes, acá, vean todos ustedes, estimados. Miren, tú pulsas acá este start de acá y de repente tu motor gira en otro sentido. Entonces te preguntas qué ha pasado, pero ¿por qué está girando en otro sentido? No debería girar así. Ah, bueno, entonces lo que tú haces es esto de acá, ¿verdad? Tú cambias esta conexión de acá. O sea, tu motor trifásico vas a cambiar de posición los dos terminales, los dos cables. Ya, ahora tú pulsas acá nuevamente, claro, y tu motor está girando de la manera correcta. Pero ponte cuando vayas a entrar a otras funciones, digamos como el bombeo de refrigerante de tu torno, y no bombea nada. Quiere decir de que no te está suministrando todo el líquido. Entonces también tu motorcito es trifásico y lo que tienes que hacer, oye, pero ¿por qué no está bombeando el refrigerante? Ah, entonces tú te das cuenta que el eje está girando para el otro lado. Entonces tú lo que haces también, o sea, tienes que volver a cambiar los dos de las fases, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que cuando tú estás en una instalación, ¿ya? Y de repente tú conectas, ¿ya? Tú le das el start y ves que todos tus motores giran de manera inversa, giran en el otro sentido como trabajaba la máquina, como vino de fábrica. Lo que tú tienes que hacer, estimado, es invertir los cables, no de los motores, porque son varios. Imagínate cuántos motores tienes que cambiarle el sentido de giro. Pues imagínate, ¿no? Son varios motores. Lo que tienes que hacer en este caso, estimado, es cambiar solamente las 3 líneas de alimentación. Nada más. Acá. ¿Ok? Entonces, si en un inicio, a ver, supongamos, ¿no? Tú lo has puesto de esa manera. Estos son los cables de alimentación. R, S y T. Tú lo has asumido así. ¿Ok? Entonces tú lo instalas a tu máquina, tú pulsas, ¿ok? Y toda tu máquina gira en sentido inverso. Ah, no. Lo que tienes que hacer es cambiar solamente 2 de las líneas, ¿ya? 2 de las líneas acá, o cualquiera de estos de acá, cualquiera de estas 2 fases, ¿ya? Cambiar la posición de los cables. ¿Ok? Sí me dejó entender, ¿verdad? Sí, profe. ¿Con qué motivo se hace esto, estimados? Es para evitar de estar cambiando el conexionado de los motores. O sea, yo lo que quiero es ahorrarme tiempo haciendo eso de acá. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado cuando ustedes instalen máquinas. Ya, este es el claro ejemplo. Claro, el concepto es de que si yo veo de que mi motor está girando en el otro sentido, invierto 2 de los cables, ¿no? Claro, el concepto está bien, el concepto está muy bien, pero cuando yo voy a instalar lo que es una máquina como el de este tipo, en otro lado, yo debo de considerar el sentido de giro inicial tal y como vino de fábrica mi máquina, ¿ok? Entonces, espero que haya quedado claro esta parte, estimados. ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Profesor, pero eso sería así cuando no tienes un equipo más técnico, ahí sería casi como empírico, ¿no? Porque si tuvieras un equipo, un secuencímetro, tú verificas el sentido de horario y antihorario para que ya vayas directo, además, ya no estás así probando. Pero Nosotros cuando hacemos conexiones aéreas en una conexión trifásica para alguna fábrica así, ya, identificamos RST y con el secuencímetro tenemos que ver el giro, el sentido de giro, ¿no? Para no cruzarlo y podemos ocasionar un daño a la fábrica o empresa que está pidiendo el servicio, ¿no? En el caso de Enel. claro, lo que pasa es lo siguiente. Ponte tú en el caso que tú te encuentres con esta máquina y no tengas el equipo como tal. ¿Qué es lo que harías en ese caso? Aplicas tu criterio de instalación, pues, ¿no? Entonces, yo verifico, ¿no? O consulto. Oye, estimado, le preguntas al operador o al que está trabajando en esa máquina. Oye, estimado,
¿en qué sentido de giro trabaja inicialmente tu motor? Él te va a decir, esto gira en sentido horario, un ejemplo, ¿no? Entonces, al momento de tú probar la máquina, ¿ya? Tú corroboras eso. Y si no cumple con lo que tú estás instalando, ¿ya? Vas a tener que cambiar solamente 2 de los cables de tu instalación de alimentación, nada más, ¿ya? Claro, ya con el uso del secuencímetro ya un poco que te facilita un poco las cosas, ¿no? Ya eso es otro tipo de comprobación, ¿ya? Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí, Profe, profe. todo está claro, profe. Cuando hay una inversión solamente se cambia una de los pasos nada más. Ya, muy bien. Entonces, eh, esta parte, bueno, ya quedó claro, ¿no? Entonces vamos a continuar, ¿ya? Esta es una experiencia pura. Entonces, esto les cuento, esto a mí también me pasó cuando yo trabajaba antes en una empresa de fundición, ¿no? Trajeron lo que es una máquina, una mandrinadora, ¿no? Una máquina que hace contornado de piezas más grandes, ¿no? Entonces, como lo han traído, el técnico me dijo, no, oye, hay que instalar esta máquina, hay que comprobar que esté bien todo, ¿no? Entonces, él se dio cuenta de que todo está girando en sentido inverso. Entonces, lo que me dijo es, oye, ¿sabes qué? Verifica de que todo está en sentido de giro. Pero le dije, no, ¿por qué? Esto no tienes que cambiar nada. Tal y como vino de fábrica, así se tiene que quedar. Entonces, yo corroboro de que si, un ejemplo, ¿no? Yo activo una bomba hidráulica, ¿ya? Y lo que yo tengo que darme cuenta, vamos a poner este ejemplo, ¿ya? Yo tengo una bomba hidráulica. Ustedes saben que la bomba hidráulica tiene que girar en un sentido de giro tal que la bomba o el motor tiene que impulsar todo el lubricante, todo el aceite, ¿verdad, estimados? Vamos a poner este ejemplo, ¿ya? Esta es una bomba, este es un motor, este es el eje, acá está todo, ¿cómo se llama? Todo el lubricante, todo el aceite, ¿no? Y por acá sale una tubería para lubricar tu máquina. Entonces, acá en este lado hay un manómetro. Entonces, el manómetro, ¿qué te tiene que indicar? Te tiene que indicar que hay presión, ¿verdad? O sea, cuando arranca esta bomba, ¿no? El manómetro te tiene que indicar una deflexión. Entonces, la aguja se tiene que desplazar más o menos por acá, hacia la derecha, indicándome de que hay como 10 psi de presión de la bomba, ¿no? Entonces, considerar eso también, muchachos. Ya eso es un caso real que también a mí me ha pasado. ¿Ya? Para evitar estar haciendo, evitar invertir el giro de todos los motores en una máquina, bajo una instalación nueva que nosotros hagamos. ¿Ya? Entonces, espero que hasta ahí haya quedado claro. Bien, entonces este es otro diagrama de tiempos, ¿ya? Esto se llama diagrama de tiempos, estimado, ¿ya? Eso se llama diagrama de tiempos. El diagrama de tiempos a mí me va a servir para yo poder verificar o visualizar las cargas que están encendidas, ¿no? La carga que está encendida y el tiempo en que está encendido, ¿no? Fíjense acá, este diagrama de tiempos. Ahora, no solamente vamos a tener un solo sentido de giro en un arranque con inversión de giro de un motor. Entonces vamos a tener los dos sentidos horario y antihorario y una velocidad, ¿ok? O sea, vamos a tener tres cosas: sentido horario, sentido antihorario y una velocidad en RPM de tu placa característica del motor, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice acá? Fíjense acá, ¿no? Esta parte de acá, estimados, este diagrama de tiempos representa lo que son mis pulsadores. Start 1, stop, start 2 y stop. ¿Ok? Entonces, esto de acá, esta parte de acá lo conocemos. Entonces, ¿esto dónde lo encontramos? En nuestro circuito de
mando. Ajá, en nuestro circuito de mando. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Start 1. Yo pulso el Start 1, ¿ya? Y fíjese cómo el motor arranca en un primer sentido horario, ¿ya? Hasta el tiempo en que yo desee que esté encendido en ese sentido el motor. Hasta que yo pulse el stop, fíjense acá, yo pulso el stop y mi motor se detiene, ¿ok? Se apaga. Ahora, yo decido que el motor gire en el otro sentido. Pulso otro pulsador. Entonces, yo pulso acá el Start 2, ¿ok? Pulso el Start 2 y mi motor gira en sentido antihorario. ¿Ok? Hasta que yo decida pulsar Stop y se apaga mi motor. ¿Ya? Se apaga mi motor. Entonces, acá les presento lo que es el esquema de mando y el esquema de fuerza. ¿Ya? A ver. Vamos a poner esto de acá. Vamos a dividir este circuito de mando, ¿ya? Vamos a dividirlo en dos. A ver, yo les pregunto. Esta línea negra que estoy dibujando acá separa estos dos circuitos, ¿ya? Yo les pregunto acá, ¿cómo se llama este tipo de arranque, estimados? Arranque directo. Ok, el de la derecha, ¿cómo? ¿Y el de la derecha cómo se llama? Arranque de clavamiento. También, ¿no? También otro arranque directo. Otro arranque directo, ¿verdad? Así es, son dos iguales. Ya, entonces un ratito vamos a mantener un ratito vamos a darle stop a la grabación